¿Sabías que el apóstol que negó a Jesús 3 veces es en realidad la roca sobre la que se construyó toda la iglesia cristiana? La historia de Simón Pedro es mucho más profunda y sorprendente de lo que imaginas. No era un santo perfecto desde el principio, sino un hombre común, lleno de dudas y miedos, al que un encuentro transformó para siempre. Quédate, porque hoy desentrañaremos la vida del pescador que se convirtió en pescador de hombres, revelando detalles que probablemente nunca has escuchado. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra propia humanidad y potencial. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de una de las figuras más importantes y complejas del cristianismo, Simón, a quien todos conocemos como Pedro. Para entenderlo, primero debemos viajar en el tiempo y el espacio. Simón no era de la Gran Jerusalén, sino de un pueblo mucho más humilde llamado Betsaida, una pequeña aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Esta región, Galilea, era vista por la élite religiosa de Judea como una zona casi rural, un poco rústica, donde la gente hablaba con un acento particular y se la consideraba menos refinada. Así que, desde el principio, Pedro no era parte del establishment religioso, era un hombre de pueblo, un trabajador. Antes de que Jesús entrara en su vida, la existencia de Simón giraba en torno a su fe judía. Como todo buen judío de su época, creía en un solo Dios, Yahvé, seguía la ley de Moisés, respetaba el Shabbat y esperaba la llegada del Mesías, el Salvador prometido que liberaría a Israel. Su vida espiritual estaba anclada en las tradiciones de sus antepasados, asistiendo a la sinagoga y celebrando las fiestas judías. No pertenecía a ninguna secta específica como los fariseos o saduceos. Era, por así decirlo, un judío común y corriente, cuya fe se vivía en el día a día, en el trabajo y en la familia. ¿Y a qué se dedicaba? Simón era pescador, pero no era un aficionado que lanzaba una caña los fines de semana. Era un profesional, dueño de su propio barco, y trabajaba junto a su hermano Andrés. La pesca en el mar de Galilea era un trabajo duro, físicamente exigente y a menudo ingrato. Pasaban noches enteras en el agua, lanzando y recogiendo pesadas redes, luchando contra el clima y la incertidumbre de si la jornada traería suficiente para alimentar a sus familias. Esta profesión forjó en él un carácter fuerte, práctico y acostumbrado al esfuerzo. Era un hombre de acción, no de palabras refinadas, un líder natural entre sus compañeros, acostumbrado a tomar decisiones rápidas en medio de la tormenta. Su vida era el lago, las redes y el olor a pescado. Ahora, un dato curioso que muchos pasan por alto. El nombre original de Pedro era Simón, o Simón, en hebreo, que significa el que escucha. El nombre Pedro no se lo pusieron sus padres. Fue Jesús quien le dio este apodo. Un día, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas es una palabra aramea que significa roca, y cuando el Nuevo Testamento se tradujo al griego, Cefas se convirtió en Petros, de donde viene nuestro Pedro. Así que, cada vez que lo llamamos Pedro, estamos repitiendo el apodo que Jesús mismo le dio. Un hombre que profetizaba su futuro rol como el fundamento sólido de la comunidad de creyentes. Es fascinante pensar que Jesús vio en este pescador impulsivo una roca firme y estable. Pero más allá de su carácter impetuoso, Pedro tenía un don, una cualidad que no siempre es evidente, pero que fue clave en su llamado. Pedro tenía un corazón increíblemente apasionado y transparente. No sabía fingir. Cuando sentía algo, lo expresaba con todo su ser. Si tenía miedo, se notaba. Si estaba feliz, lo demostraba. Si tenía dudas, las preguntaba sin filtro. Fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús, y también el único que empezó a hundirse por su falta de fe. Fue él quien declaró audazmente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una revelación divina. Y también fue él quien, horas después, intentó disuadir a Jesús de su destino en la cruz. Esta transparencia, esta honestidad brutal en sus emociones, es lo que lo hacía tan humano y, a la vez, tan receptivo a la enseñanza. Jesús no buscaba perfección, buscaba corazones abiertos, y el de Pedro estaba completamente
expuesto. La transformación de Simón el pescador a Pedro el apóstol no fue instantánea, fue un proceso lleno de altibajos espectaculares. Lo vemos discutiendo con los demás discípulos sobre quién era el más grande. Lo vemos cortar la oreja de un sirviente en el arresto de Jesús, en un acto de lealtad impulsiva, pero equivocada. Y, por supuesto, vivimos con él la noche más oscura de su vida, en la negación. Después de jurar que moriría por Jesús, el miedo lo venció y negó conocerlo, no una, sino 3 veces. El canto del gallo no fue solo un sonido, fue el eco de su propio fracaso rompiéndole el corazón. Imaginen la culpa, la vergüenza. Cualquiera podría pensar que ese era el final de su historia. Pero la belleza del relato de Pedro es la redención. Después de la resurrección, Jesús no lo rechaza. Lo busca a orillas del mismo lago donde lo llamó por primera vez. Y allí, junto a un fuego, le hace una pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por cada negación, una oportunidad de afirmar su amor. No le pregunta: ¿te arrepientes? Ni ¿prometes no volver a fallar? Le pregunta por el amor. Y con esa triple afirmación, Jesús no solo lo perdona, sino que reafirma su misión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. El pescador fracasado fue restaurado y se le encomendó cuidar de toda la comunidad. Au parchi y Pentecostés vemos a un Pedro completamente nuevo. El hombre que temblaba ante una sirvienta ahora se para frente a miles de personas en Jerusalén y predica con una valentía asombrosa, sin miedo a las autoridades que crucificaron a su maestro. Es él quien realiza el primer milagro público de la Iglesia, sanando a un mendigo tullido. Es él quien abre las puertas de la fe a los no judíos, los gentiles, al visitar la casa de Cornelio, un acto revolucionario para la época. Pedro, el rudo pescador de Galilea, se convirtió en el líder indiscutible de la Iglesia primitiva, el portavoz de los apóstoles y la roca que Jesús había prometido. Su vida terminó, según la tradición, como un mártir. En Romance cuenta que, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado, cabeza abajo. Un final brutal que, sin embargo, selló una vida de entrega total. La historia de Pedro es un poderoso recordatorio de que la fe no se trata de no caer nunca, sino de saber levantarse. Es la historia de cómo la gracia puede transformar la debilidad en una fuerza inquebrantable. Un hombre común, lleno de defectos, fue elegido para una misión extraordinaria, demostrando que lo que Dios valora no es nuestra perfección, sino nuestra disposición a seguirlo, incluso después de haber fallado. Espero que esta profunda inmersión en la vida de Pedro te haya inspirado tanto como a mí. Su viaje es una fuente inagotable de lecciones sobre la fe, el arrepentimiento y la increíble capacidad de transformación que todos llevamos dentro. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo las historias más fascinantes y ocultas, no te olvides de lo más importante. Dale me gusta para que sepamos que este contenido te interesa. Comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió de Pedro. Guarda el video para volver a verlo y compártelo con tus amigos y familiares, para que ellos también conozcan esta increíble historia. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Piénsalo bien. Si no te suscribes, puede que el algoritmo decida que nuestros caminos no deben cruzarse de nuevo, y esta podría ser la última vez que nos veamos. No dejes que eso pase. Únete a nuestra comunidad. Hasta la próxima.